¿Le parece, hermanos, que oremos al Señor? Aprovechando bien el tiempo, me gustaría pedirle, no sé si Pastor Manuel, usted nos podría ministrar en una oración para comenzar. Por supuesto, Aleluya. por supuesto. Te damos gracias, Padre, por este día. Amén. Amén. Sí, Padre. Bendito. Muchas gracias por todas las cosas Es bueno, que Padre. nos han ocurrido, que nos acontecen y lo que viene en el futuro. Gracias. Porque todo propende para el bien, Amén. para el bien nuestro, para el bien de la obra, para el bien del propósito tuyo. Amén, Padre. Humildemente nos acercamos a ti, Sí, Señor. Padre, porque eres el único que nos puede dar espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu Hijo. Así es. Dependemos de ti en esto, Amén. y por eso estamos en este instante como María, Amén. sentado a tus pies, para que tu palabra fluya y penetre en nuestros corazones. Amén. Y esa palabra se haga una realidad, que se pueda concretar, que podamos ser hombres y mujeres de fe en esta noche. Amén. Te necesitamos, Señor. Amén. Sí, Señor. Oramos por Felipe en esta noche, para que por tu divino poder, tu unción santa, sea en este momento ministrando a través de Felipe. Amén. Y esa gracia tuya, Señor, que solamente puede venir de tu presencia, Señor, quede demostrada en este día. Amén. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. 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 Amén, amén, que así sea. Que así sea. Dependemos de nuestro Padre, de que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para poder conocerle. Y qué lindo es saber, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, me parece que en la segunda carta, que mientras vemos a nuestro Padre, mientras le vemos a Él, mientras vemos la imagen, ¿cierto? En la misma imagen dice, somos transformados. Así que esta es una oportunidad que nos da Dios de que algo de Cristo crezca en nosotros por medio de verle a Él. Porque mientras le vemos, somos transformados. Dice, de gloria en gloria, como en la misma imagen, por el Espíritu del Señor. ¿Se acuerda que antes cantábamos ese canto? Con la cara descubierta, mirando al Señor, como en un espejo la gloria del Señor. Transformado soy, a la misma imagen de nuestro Redentor, por el Espíritu Santo de Dios. Que así sea en esta noche, que así sea, como oraba el Pastor Manuel, que así sea, en el nombre del Señor. Vamos a entrar ya de lleno a esta segunda parte de la carta a los Corintios, a los Efesios, perdón, me quedé pegado con los Corintios. Sopórtenme, hermano, con paciencia. Vamos a entrar entonces a la carta a los Efesios, a la parte doctrinal. Decíamos la semana pasada que los capítulos 4, 5 y 6 nos van a hacer un llamado, nos van a exhortar, van a hacer un llamamiento fuerte a la expresión de la fe. Así que para eso dependemos del Señor, igual que en la primera parte. Y dependemos también de todo lo que el Señor hizo y ganó en lo que se nos ha revelado en los capítulos 1, 2 y 3. Así que le invito a abrir las Escrituras ahí en Efesios capítulo 4. Vamos a estar leyendo el capítulo 4. Y como no siempre leemos la Escritura, vamos a tomar la oportunidad de leer.
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Me parece lindo el poder leer esta sección entera, del 1 al 16, porque nos da una idea general de lo que específicamente debemos tratar esta noche. No olvidar, amados hermanos, que estamos en la parte doctrinal, la doctrina, y que la hemos separado en 3 secciones: el nuevo hombre, la nueva familia y el nuevo pueblo. Hoy día nos vamos a mover dentro de este ámbito del nuevo hombre. En Cristo hay un nuevo hombre, un nuevo ser humano. Y para eso vamos a ver los andares, y hoy día vamos a ver el primer andar, que va del capítulo 4:1 al 16. ¿Qué es lo que es andar? ¿Qué es lo que es andar? ¿Qué es esto de andar? El andar en las Escrituras debe entenderse como una forma de conducirse. Así debes conducirte en la casa de Dios, decía Pablo a Timoteo, me parece. Así debes comportarte. Hay un comportamiento en la casa, hay una forma de conducirse, una forma de proceder. Y si ustedes recuerdan, el capítulo 2, versículos 8 al 10, dice que la salvación no es por obras, ¿cierto? Que es por medio de la fe, por gracia. Pero también dice que es para buenas obras que Dios el Padre preparó para que anduviésemos en ellas, para que nos conduzcamos de esa manera, para que nos podamos comportar de una manera. Hay un para, y qué lindo, a la luz de este versículo, hermanos amados que están escuchando ahí al otro lado, es que esto también es fruto de una obra de gracia. ¡Aleluya! Si podemos acceder a esta verdad, a este llamamiento del Señor, es consecuencia de una obra de gracia. ¿Cuántos decimos bendito el Señor? Que nos da un por, pero también un para. Pone al frente de nosotros un camino, una manera de andar, y es fruto de una obra de gracia. Bendito sea el Señor. Entonces, capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo nos está recordando que él está preso. Desde esa posición nos está comunicando esta segunda verdad que tiene que ver con los andares. Y dice
que Él ruega. Un ruego, ¿cuánto hemos rogado alguna vez alguna cosa? ¿Cuántas veces un ruego por aquella situación, por otra situación? La palabra ruego en el original dice exhortar. Entonces podríamos parafrasear esta frase y decir: yo pues preso en el Señor os exhorto, hermanos, exhorto a la iglesia para que ande. Es una exhortación. Hay tres formas escriturales de exhortar, tres formas. Están en el libro de Tesalonicenses. Cuando alguien no está haciendo algo, la exhortación es a que lo haga. Cuando alguien está haciendo algo bien, pero a medias, la exhortación es a que lo haga mejor, que lo haga completamente. Y la tercera forma de exhortar es que cuando alguien está haciendo algo bien, que siga adelante. Un ánimo, un espaldarazo de ánimo, decir: hermanos, vamos bien, siga adelante. De esa manera el apóstol Pablo comienza diciendo que exhorta a que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. La palabra vocación es llamado o llamamiento. Entonces seguramente los traductores de la Reina Valera pusieron la palabra vocación para que no fuera una frase redundante. Os exhorto que anden como es digno del llamamiento con que fuimos llamados. Hermanos amados, tenemos que entender que esto de andar es un llamado de Dios, es un llamamiento de Dios, es una palabra de Dios, es un sentir de Dios. Si usted se acuerda, cuando estuvimos viendo la parte revelacional de la carta, Efesios 1:18, también aparece la palabra llamado, y dice que Él estaba orando para que se abrieran los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y aquí hay un punto interesante. Cuando escuchamos la palabra de la revelación, el llamamiento es una esperanza. Es algo que aguardamos en esperanza. Algo que pasó en Jesucristo y que nosotros esperamos en eso. Pero ahora en los andares, ahora en la doctrina, el llamamiento es una experiencia. Entonces es muy lindo eso. Desde la revelación es una esperanza, pero desde la doctrina es una experiencia. Así como esperamos desde la revelación, el Señor también espera de nosotros un andar en una experiencia. Así parte esto. Y bueno, ¿y cómo andamos? ¿Cómo es digno de este llamamiento? ¿Cómo sería esto? Porque ya sabemos que hay que andar. Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, en los versículos 2 y 3, va a decir cómo es que se debe hacer. ¿Cómo se anda dignamente? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aparecen tres palabras que las destaqué en colores separados para que las abordemos como pares: humildad y mansedumbre, paciencia y amor, unidad y fe. Si están estas características, estas virtudes, entonces vamos a poder andar dignamente. Otra cosa importante dentro de la panorámica del texto, mirándolo desde arriba, tratando de ver un mapeo, es que en el capítulo 4 del 1 al 3 aparece que debemos andar dignamente. Y fíjese cómo dice el capítulo 4, versículo 4, dice: un cuerpo y un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Si usted tiene a la mano la versión Nueva Traducción Viviente, o NTV, va a agregar esta palabra que voy a destacar ahora. Dice, pues. Y esto es clave, amados hermanos, para poder recibir bien la palabra del andar dignamente. Ya dijimos que hay que andar dignamente, dijimos cómo se anda dignamente,
pero el argumento fuerte que dice es, pues hay un cuerpo. Y fíjese que empiece a hablar en términos de unidad. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. El apóstol Pablo está argumentando que este andar dignamente es un andar corporativo, es un andar como cuerpo, es un andar como iglesia, es un andar no en una individualidad. Lo está argumentando de esa manera. Y no debemos pensar que el cuerpo del Señor es la iglesia local, ni siquiera es la comunidad, estamos hablando de la iglesia del Señor. Entonces, este andar es un andar corporativo. Y después se va a decir, pero a cada uno, y va a argumentar otra cosa. Hermanos amados, ¿cómo nosotros sumamos y ponemos igual todo? ¿Qué tenemos que sumar para que lleguemos a la igual todo? Debemos sumar todos los individuos, todas las singularidades. Entonces, si bien es un andar corporativo, esto nace también de un andar individual. Nunca voy a experimentar esto a lo mejor de manera plena porque es para el cuerpo de Cristo. Pero si usted anda dignamente, y el que está en la cámara de al lado anda dignamente, y el que está en la cámara de al lado anda dignamente, y comenzamos todos a andar dignamente como es digno del llamamiento del Señor, empezamos a andar corporativamente y empezamos a ver esta palabra de una manera más plena. Ya no vamos a buscar la voluntad de Dios para nuestra vida, vamos a buscar la voluntad de Dios para el cuerpo donde somos puestos. Aleluya. Somos parte de un cuerpo, parte de una estructura corporativa. Entonces, ¿vamos a vivir esto de la individualidad, desde la individualidad? Sí, pero para hacerlo pleno en el cuerpo de Cristo. La suma de los individuos andando hará que la iglesia ande. ¿Me doy a entender? El que todos comencemos a recibir esta palabra, procurar vivirla por el Espíritu, va a hacer que la iglesia ande. Entonces, vamos a ver ahora las características de andar dignamente. Lo primero era la humildad. ¿Qué es humildad en la Escritura? Dice Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La NTV dice, piensen de esta manera, sean realistas. La NBI dice, con moderación. Eso sería ser humilde. Es no creerse más de lo que uno es. Pero tampoco es decir, no, yo no soy nadie. Nadie me quiere. Todos me odian, decía el canto. Usted lo completa. Nadie me quiere, no, eso no es ser humilde. Eso es ser falsa humildad, no sé cómo llamarlo. No, esto es, mírate como Dios habla de ti. No te creas más ni te creas menos. Eso es ser humilde. Eso es lo que está diciendo Pablo a los romanos. Pero también podemos hacer y proceder con humildad, y esto es muy lindo. Dice el mismo apóstol Pablo a los filipenses, no hagáis nada por contienda, por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuántos decimos amén? Recibimos eso. Cuando tengamos que hacer algo por otro, si es que estamos comportándonos en esta humildad, en este llamamiento, mira a los demás como superiores a ti. Eso nos está diciendo el apóstol. Ponte por debajo, sirve. Creo que el pastor Bonifacio, según lo que he escuchado del pastor Abel, porque yo no conocía al pastor Bonifacio, decía que el árbol, entre más fruto tiene, más agachadito se ve.
Aleluya. Entre más fruto de Cristo, entre más carácter de Cristo, más doblado se ve el árbol. Eso es la humildad. No creerse más ni menos y mirar a los demás como superiores. El Señor nos dé gracia para recibir esta palabra. Yo soy el primero en decir amén. Luego aparece la mansedumbre. Hay una definición del diccionario Strong que dice: es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos los tratos de Dios con nosotros como buenos y por ello, sin discutirlos, ni los resistimos. Otro diccionario bíblico dice: no es solo un comportamiento externo, no es la apariencia de mansedumbre, es más bien algo interno. ¿Qué sería ser manso? Es ser amable, según otras versiones, tener amabilidad de corazón, ser dócil. ¿Qué no sería ser manso? Ser bravo, ser chúcaro. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de subirse a un caballo de esos que todos le tienen miedo? No, hermano, no te subas a ese caballo, no, amigo, ese es chúcaro. Ese no se deja conducir. Eso es lo contrario a la mansedumbre. Y fíjense que la humildad va a ser un piso para la mansedumbre. Si alguien no es humilde, menos va a ser manso. Miremos a Cristo. Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y agrega esta promesa: yo digo gloria al Señor, y hallarán descanso para su alma. Hallarán reposo. Hermano mío, necesitas reposar, necesitas descansar. El Señor hace un llamado: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y Él prometió: y hallarán descanso para su alma. Bendito el Señor. Luego viene paciencia y amor. Ya vimos humildad y mansedumbre, ahora paciencia y amor. ¿Qué es ser paciente? La palabra en la NTV dice paciente. Allí tengo un error, discúlpenme. Lo corrijo al tiro para no confundir. Una en la NBI y otra en la NTV, y se me fueron juntas. Me aplique la palabra al tiro y aplique paciencia. Aleluya. Dice, siendo pacientes. La NBI dice siendo tolerantes, una palabra que está muy de moda. El mundo está hablando de tolerancia, pero es más falsa que Judas. ¿Qué sería la tolerancia? Mire cómo dice Colosenses, que es la carta hermana a los Efesios, dice soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tuviera queja del otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. ¿Qué sería ser paciente entonces? ¿Qué sería esto de soportarse con paciencia? El Espíritu Santo, inspirando a Pablo, le incluyó el poder perdonarse. Uf, hermano, qué tremendo. El aprender a perdonarse. Esto es parte de andar dignamente. El poder soportar, el poder tolerar. Hermanos, ¿a cuántos les gusta cuando la Escritura dice amaos los unos a los otros? Está lindo, ¿no? Yo amar y que me amen, que me amen. Oren los unos por los otros. Está lindo. Espérense los unos a los otros, anímense los unos a los otros, etc. Pero soportarse los unos a los otros, uf, ¿por qué dirá que tenemos que soportarnos? Seguramente más de alguno de ustedes me debe soportar a mí. Y probablemente, yo chisteé un poco con esto, hablando con los hermanos, yo le decía que yo siempre me encuentro más delgado de lo que me veo en fotos. Siempre creo que estoy más delgado de lo que me veo en una foto. Después me muestran la foto, me muestran la grabación, y digo, uy, ¿quién es ese? No, si eres tú. Lo que pasa es que tú no te conoces bien.
Hermano, quizás cuántos de ustedes tienen que soportarme. Y gracias al Señor a los que están soportándome. Soportados los unos a los otros. Parte del andar dignamente. Y no lo vamos a hacer si es que no hay amor. Decíamos en la revelación que el amor es la base de todo. Si no hay amor, menos nos vamos a soportar. Paciencia. ¿Por qué? Porque nos amamos. Eso es parte de andar dignamente. Y por último, habla de la unidad y de la paz. En palabras simples, ¿qué es lo que es la unidad? Es más que andar juntos. Es más que vestirse parecido. Es más que hablar igual. Es una condición que nosotros no podemos crear. Fíjese lo que dice el texto. Dice, solícitos en crear la unidad o en guardarla. El Señor nos hace un llamado muy aterrizado a que nosotros guardemos la unidad que Él provocó. Acuérdense el capítulo 2 de Efesios, cómo dice que de ambos pueblos hizo uno y juntó a los que no eran con los que eran y ahora ninguno no es porque todos somos uno en Cristo. Esa unidad estamos llamados a guardarla y eso es parte de andar dignamente. La unidad del cuerpo no tiene que ver con la unidad de la iglesia local ni de la iglesia en comunidad, aunque es parte de eso. Es la iglesia, hermano. Qué llamado más tremendo. Yo tengo que ser uno con los hermanos que están allá arriba, aunque cantemos diferente, aunque nos vistamos diferente. Es un llamado a andar dignamente. Y si no hay unidad, no habrá paz tampoco. ¿Qué es lo que es la paz? No es la sensación de tranquilidad. Acuérdese usted cuando el Señor Jesucristo iba en una barca, le dijo a sus discípulos que cruzaran al otro lado y se levantó tremenda tormenta. Y el Señor iba durmiendo, hermano. Se puso un cabezal y se puso a dormir. Y los discípulos, que eran hombres de mar, perdieron la paz completamente, estaban desesperados, creyeron que iban a morir. El Señor se levanta y habló al viento, habló al mar, y se hizo grande bonanza. Se manifestó la paz del Señor. La paz no es la ausencia de tempestades. La paz es saber que el Señor está ahí y gobernando. Y dice la Escritura, que seamos solícitos, que seamos despiertos, que seamos intencionales en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Luego va a aparecer el versículo 4, 5 y 6, y va a decir, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. O sea, esto es para vivirlo en un solo cuerpo. Hermanos, el llamado a andar dignamente es algo que tenemos que vivir corporativamente. El apóstol Pablo saca estos conceptos y los pone como un cerco, como una cancha, como un marco. Pues hay un solo cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Y en ese marco, solo en ese marco, vamos a poder vivir y andar dignamente, como es el llamado. Conclusiones. Dignidad en cuanto al llamamiento o vocación. ¿Cómo se anda dignamente? Con toda humildad, mansedumbre, paciencia, amor, unidad y paz. ¿Y qué es lo que nos une para aquello? Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Padre. La expresión del carácter de Cristo en el andar será el camino sano para la expresión de los dones. Eso en relación a lo que continúa el capítulo 4. Hermanos amados, el llamado del Señor es sumamente claro. No hay doblez en lo que el Señor está diciendo y tenemos que recordar algo. Esto es muy importante y con esto termino, hermanos. La parte doctrinal
que el apóstol Pablo presenta en la carta a los Efesios no es un relato histórico. El apóstol Pablo no nos está dando cuenta de lo que la iglesia de Efesios estaba viviendo. A diferencia de otras cartas, como la carta a los Corintios, por ejemplo, donde nos presenta todo lo que ellos hacían. Acá el apóstol Pablo está presentando un modelo, está presentando un diseño del Señor de cómo debiese ser la iglesia. Entonces, a la luz de eso, de que la iglesia debe andar dignamente, con toda humildad y mansedumbre, con todo lo que ya vimos, ¿no? Sería bonito conversar, abrir el corazón, ser francos y abordar este tema, cómo nos enfrentamos a esta palabra. ¿En qué condición esta palabra nos encuentra? ¿Cómo es que esta palabra toca nuestro corazón y cómo nos desnuda, hermano? Somos personas que andamos en mansedumbre, en humildad, en unidad, en paz, en paciencia, en amor. Así que, si está el hermano Pablo ahí, Pablo Chacón, parece que no está. Acá estoy. No me había dado cuenta que estaba con la cámara para acá. No os preocupéis. Se abren los micrófonos, pues, hermano. Ahí, Pablo, si me ayudas, por favor. Comentemos esta palabra, conversémosla, edifiquémonos. Amén. Amén. Hermano Carlos, Pastor Carlos. Lo vi desmutearse. ¿Cómo es la dinámica siempre, hermano? Si hay alguna pregunta, algún aporte, si entendimos la pregunta final del expositor, a cómo nos pilla este andar, cómo si logramos identificarnos con este andar, si hay algo que aportar, es el momento, no tenga miedo de desmutear su micrófono. Y es significativo la diferencia de analizar este andar en forma individual o en forma corporativa. Al verlo o ponerle el énfasis de que es un andar corporativo, me atrevería a decir que sería un entendimiento nuevo y que nos acercaría mucho a la posibilidad de vivir este andar, porque solo vamos a tener muchas dificultades. No todo lo podemos solucionar nosotros, pero si una parte la hago yo y la otra la hace David, la otra la hace Manuel, la otra la hace Antonio, se va a ver un andar más pleno. Así que es interesante verlo así, que es un andar corporativo. Y eso nos acercaría un poco más a nuestra realidad espiritual. Amén. Hermanos, quiero aprovechar el tiempo también de reconocer a nuestro Señor y quedarme con ciertas cosas que recibí en mi corazón. Esto para mí es la obra del Espíritu Santo del Señor. Jesús dijo que el Espíritu del Señor nos guiaría a toda verdad, y nos enseñaría todas las cosas. Y estoy recibiendo una enseñanza y una comprensión del Espíritu, recoger lo que decía nuestro hermano, que mientras estemos mirando al Señor, nuestros ojos estén en el Señor, vamos a ser transformados de gloria en gloria. Nuestra alma, mientras estemos sujetos, atentos a la instrucción del Espíritu del Señor, vamos a ser transformados. Y esto de rogar del apóstol Pablo, como lo explicaba nuestro hermano, este exhortar del Espíritu, este amonestar del Espíritu, ¿no? Porque Él es el que nos guía a andar en toda humildad y mansedumbre. Entonces yo veía las virtudes de Cristo también acá,
porque para mí son virtudes del Señor, para que sepamos cómo debemos conducirnos, decía el hermano, en la casa del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. Y nos invita a todos a hacer un reflejo hoy día como iglesia, corporativamente, de la vida del reino de los cielos en el mundo, en todas partes. Nosotros reflejamos hoy día la vida de Jesucristo nuestro Señor. Y eso se tiene que ver más allá del, como dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. No tan solo en forma audible anunciar las virtudes, sino que aquí ya entramos en el andar, ¿no? En el andar. Este caminar, cómo nos conducimos, cómo caminamos. ¿Cómo caminamos hoy día? ¿Cómo estoy caminando? A eso me está invitando a que se refleje en mi vida, ¿no? ¿Qué estoy manifestando hoy en estos tiempos? ¿Cómo camino? ¿Cómo camina la iglesia? Y aunque camine paso a paso, pasos cortitos, pero que sean en la confianza y glorificando al Señor. Y lo que veo acá es en la aplicación del fruto del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En eso siento que como iglesia debemos ayudarnos mutuamente, estimularnos y exhortarnos, amonestarnos a la fe, de tener la confianza y decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo me encuentra esta palabra? Estoy siendo evidencia del reino de los cielos, testimonio del reino de los cielos, en medio de esta situación que estamos viendo hoy día. Así lo entiendo, así lo recibo y doy gracias. Doy gracias al Señor por ese ruego del Espíritu, por ese amonestar del Espíritu del Señor, como decía, andar en estas virtudes del Señor, que tomé nota acá, para anunciar las virtudes, con la boca cerradita ahí, nos ayude el Señor a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, en mi conducir, en el mostrar, en el recibir al hermano, en el cómo nos conectamos los unos con los otros, el bajar la murmuración de repente, que hace tanto daño, hermano, en la iglesia. Nos ayude el Señor. Amén, para la gloria del Señor, hermano. Amén. Es bueno recalcar, hermanos, que la idea de poder comprender estos andares, como nos compartió el pastor Felipe, es mostrar un cuadro, mostrar un modelo en el cual nosotros poder guiarnos, poder examinar nuestro comportamiento, nuestro andar, nuestra experiencia, porque si usted mira su quehacer con respecto al desarrollo de la iglesia, con respecto al hacer, estamos siendo involucrados constantemente en actividades en las cuales estamos relacionados unos con otros. Y en este llamado corporativo es importante que seamos constantemente evaluados o ser expuestos a este andar para ver si nos estamos conduciendo como el Señor quiere que nos conduzcamos. Según la vocación con la que fuiste llamado, andar dignamente con respecto a eso. Entonces, es interesante, hermanos, que no es hacer lo que cada uno le plazca de la mejor forma que pueda, sino que estos andar nos van a ir mostrando una directriz en la cual no solamente conducirnos, sino que también poder exponernos a cómo lo estamos haciendo. Y bueno, gracias al Señor por este andar. Hermano Mario. Para cerrar, tiene que, para mí, con lo del 2.10, ¿no? Estos andares, como decíamos la semana pasada, están sujetas a las obras que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como decíamos la semana pasada. Eso, hermano. Mientras alguien más se anima a participar, en la perspectiva de lo que nos viene planteando el apóstol Pablo en Efesios, nosotros no tenemos que validarnos por el andar. No tenemos que andar para llegar a ser algo, sino porque ya somos, por lo que el Señor hizo, por la revelación de su obra, nosotros ahora tenemos la posibilidad de accesar a esta vida nueva, a la experiencia de este nuevo hombre. No es que nosotros por el andar nos vamos a validar delante del Señor,
No, el Padre ya nos validó en Cristo. Somos hijos, somos iglesia, y ahora porque somos, podemos entonces vivir lo que Él nos está llamando a vivir. Me gusta mucho un ejemplo, una ilustración que siempre pone el pastor Antonio, se la he escuchado varias veces, a una persona que está viviendo como mendigo en el centro de Santiago, tristemente, de esos que están pidiendo plata, con ropa andrajosa, con un mal vivir, pasando hambre, pasando penumbria, en una vida triste, y que alguien le diga, oye, te reconocí, tú eres el hijo de Farcas, tú eres el hijo de Farcas, hombre, ¿qué estás haciendo acá? No, que yo no sabía. Bueno, ahora te lo digo, anda a tomar lo que es tuyo, anda a disfrutar con tu padre, porque ya tienes la posibilidad de vivir algo. Lo triste es que siendo lo que somos, no nos demos cuenta de aquello que por la obra del Señor está en nosotros y vivamos una experiencia diferente. Entonces, qué lindo saber, hermanos, que ya somos. El capítulo 1, 2 y 3 nos aclaró lo que en Cristo, posicionados en Cristo, como dice Pablo Chacón, posicionados en Él, ya somos. Y porque somos, ahora podemos, por su gracia, andar en estas buenas obras que el Padre preparó de antemano. Entonces, para que nos animemos, porque seguramente, si nos autoexaminamos, vamos a salir con números rojos probablemente. Y capaz que nadie quiera hablar para no pasar vergüenza. Pero el llamado es que Él ya hizo una obra en nosotros, hermanos, y tú eres lo que Dios dice que tú eres. No lo que los demás dicen, ni lo que tú a veces crees, ni lo que el enemigo dice menos. Eres lo que Dios dice que eres, por lo tanto puedes vivir aquello en el Señor a lo que Él te está llamando. Como cuerpo, como iglesia. Pero porque somos podemos llegar a vivir. Lo digo como un ánimo, hermano, a que vayamos adelante en el nombre del Señor. Buenas noches, hermanos. Yo quiero aportar lo que he entendido, y esto es plenamente una obra del Espíritu Santo. De otra manera no se puede vivir la palabra, no se puede ser hacedor de la palabra sin el apoyo, la exhortación, la disciplina, que de repente nos tiene que reprender, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, juntamente con la palabra, nos va a llevar a situaciones donde la pongamos por obra. Pero eso todo es de acuerdo a cómo Dios nos ve en Cristo, o sea, del porte que nos ve. No tenemos que olvidarnos que no todos somos adultos, no todos somos jóvenes. Entonces, la palabra es para nosotros. Hay niños, hay bebés. Entonces, nuestra vida espiritual va a actuar de acuerdo al porte que tenemos delante del Señor. Entonces, yo siempre digo, bueno, si nos creemos un poquito más grandecitos, eso se va a notar. Se va a notar en nuestra manera diaria, porque uno se supone que uno debe vivir el Evangelio en la casa, en la calle, en la micro, donde quiera que vayamos. Debemos vivir a Cristo. Pero todo esto es una cosa de deporte, de madurez, como el pastor Rubén Años decía, que Dios quiere llevarnos a ser hijos suyos, o sea, grandes, adultos, que podamos apoyar a otros. Entonces, es muy bonito, hermano, porque a mí me pasó hace poco, no sé si lo puedo decir, pero ¿lo puedo decir? Una experiencia del Espíritu Santo que te dije, wow, papá, gloria al Señor. Bueno, fue que hacía mucho tiempo que yo no veía una vecina que quiero mucho, y Dios sabe que yo la quiero porque es solita, o sea, entre comillas.
Y me encontré con ella en la calle y la abracé, le dije que me alegraba mucho de verla y de verdad que fue así. Y ella me dijo, sí, vecina, me dijo yo igual, sabe que me estaba acordando de usted, que por qué no tomamos oncecita. Yo dije, ya, le dije, ni un problema, yo le voy a dar el tiempo para que nos juntemos a tomar oncecita. Bueno, cuento corto, la invité a mi casa, pero cuando yo la fui a dejar, el Espíritu Santo me habló, hermano. Y el Señor me dijo, ¿y qué hace ahí de más? ¿Saben por qué, hermanos? Porque es fácil compartir con una persona amena, una persona tranquila, una persona que no nos afecta por ningún lado. Es muy fácil, hermano, muy fácil, pero qué difícil es, que pienso que no es fácil compartir con una persona complicada, que no nos cae bien. No es fácil. Entonces el Señor traía a mi corazón esa palabra, hermano. Dije yo, papá, yo necesito de tu ayuda para que esta palabra que tú estás ministrando a mi corazón la ponga por obra. Porque Él me estaba como reprendiéndome en el fondo. Porque, claro, fácil. O sea, me cae bien la vecina, súper. Entonces, Dios nos quiere llevar a ese grado de madurez, hermano. Y para eso nos llamó. O sea, Él nos llamó por carita bonita ni nada de eso. Nos llamó para hacer su voluntad. Y Dios nos lleva para eso. Y yo honro al Señor en esta noche, hermano, porque se ve que Él me trata como hija. Y bueno, como hija tengo que ser también disciplinada, tengo que ser exhortada, me tiene que reprender. Y es una obra del Espíritu Santo tan hermosa, hermano. Es algo tan glorioso que uno, de la nada, ¡ay! El Señor habla a nuestro corazón. Entonces, yo sé que el Señor, con todos sus hijos, quiere tener el mismo nivel de conversación, el mismo anhelo, porque Dios no va a cambiar su palabra. Eso yo lo tengo muy claro. Para nadie Dios no va a cambiar su palabra, para ninguno de sus hijos. Y Él va a actuar de acuerdo a, como yo decía, a nuestro porte, hermano. Así que bendigo al Señor por mis hermanos judíos, maduros, adultos, que son capaces de sostener a otro más pequeñito, más débil. Y para allá el Señor nos quiere llevar a todos, hermano, a todos. Y con la diferencia, como siempre digo yo, siempre vamos a tener pequeñitos a nuestro alrededor. Y Dios nos va a ir ayudando, hermano, a apoyarlos de alguna manera. Eso es mi aporte, no quiero hablar más porque es largo. Amén. Eso, hermano. Amén. Amén. Es bueno, hermanos, que a lo mejor de manera práctica podamos ir anotando estos andares con sus diferentes expresiones, porque así como se decía al principio, esto puede ser una exhortación tanto para los que no están andando en esto, como un ánimo para los que sí lo están practicando, o tienen una parte, o lo están viviendo y para que recobren ánimo. A lo mejor es bueno anotarlos porque siento que tenemos que estar constantemente examinándonos a nosotros mismos para ver si estamos conduciéndonos como corresponde. Y esto va a ser una bonita experiencia para todos nosotros. Lo más probable es que muchos, y en eso me incluyo, no seamos humildes o nos cueste la paciencia o andar en unidad o no tengamos paz. Entonces, que en la medida que vayamos estudiando juntos, poder tener presente todos estos elementos para poder ir examinándonos, ir haciendo un contraste y poder decir, a lo mejor necesito pedirle al Señor que me haga más humilde, que me dé más paciencia, que me dé más amor, que al final el sentido al cual yo creo que estamos siendo expuestos a esta palabra, de que esto lo podamos llevar al desarrollo práctico de todas las actividades de la iglesia. Bueno.
Claramente no es algo que le podamos pedir a la gente que no tiene a Cristo, pero entre nosotros poder apoyarnos, animarnos, exhortarnos y con eso ir avanzando en este camino en el cual el Señor nos ha llamado. ¿Alguien más que quiera agregar algo? A lo mejor poder decir algo muy chiquitito. El apóstol Pablo dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis en presente. Es una solicitud en carácter de urgente o de urgencia, que andéis como es digno de la vocación, y aquí viene un verbo en pasado, con que fuiste llamado. No, el Señor no nos va a llamar, ya nos llamó. O sea, nadie puede estar esperando que lo llamen. Y entonces, como este primer andar es andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado, y es un andar corporativo, entonces tenemos que tener la capacidad de reconocer que algunos son más humildes que otros, que algunos son más mansos que otros, que algunos tienen la capacidad de soportar con paciencia los unos a los otros en amor, y porque, como decía un poquito Sergio, o lo insinuaba, si usted se echa toda esta carga encima, dice, no, estoy años luz, pero a lo mejor usted es de los que soporta a los hermanos en amor, y otro no es capaz de hacer eso que tú haces. Y entonces, como somos un cuerpo, en este nuevo hombre se manifiesta como nos manifestamos corporativamente, por así decirlo, y no es que yo no deba ser maduro, o sea, manso, perdón, y decir, bueno, pero si el hermano Pablo es el manso, yo soporto nomás. No, tenemos que ir aprendiendo, pero obviamente a algunos les nace sin ningún esfuerzo. Y otro dice, ¿sabes? Yo no tengo paciencia. O sea, yo te felicito porque yo he notado eso en ti y yo no tengo esa capacidad. Pero a lo mejor tiene otra capacidad él. Tiene la capacidad de guardar el vínculo de la paz. Y otro es capaz de guardar la unidad, aunque es difícil, es un pacificador. Entonces, qué bueno que en este andar todos nosotros podemos aportar algo. O sea, no hay nadie que pueda decir, ¿sabes? Yo no puedo aportar nada. No, imposible. Cada uno de nosotros tiene cosas que otro no tiene o que tiene menos. Así que animémonos, y porque nos podríamos desanimar y decir, no, yo aquí en el primer andar voy a quedar repitiendo al tiro como 5 años. Y esa no es la idea. Así es. Bendito cuerpo de Cristo, que nos coyunturamos unos a otros y podemos caminar juntos. ¿Ah? Encoyunturamos. Encoyunturamos. Resaltar también, hermanos, que no tiene que ver con una capacidad propia. Si recordamos, estamos en la primera sección del nuevo hombre, en el andar, y esa es la base. O sea, nosotros nos conducimos en esta nueva vida que el Señor nos ha dado, estamos posicionados en este nuevo hombre, que se expresa corporativamente en este primer andar. Pero no es una capacidad propia que usted vaya a generar, sino que es la gracia que el Señor ha puesto en usted,
que como dijo el pastor Antonio, algunos más, otros menos, va a expresar de manera digna este andar del Señor. Ludi, ¿tú quieres decir algo? Que tienes la mano levantada. Sí, es que estaba pensando en que el andar efectivamente yo creo que pasa por lo que nos identificamos, con lo que nos identificamos a sí mismo, yo creo que andamos, ¿no? Yo estaba pensando en que a veces nuestra mente nos juega una mala pasada, en que nos identificamos con cosas materiales, con cosas que hacemos o con ciertos roles que desempeñamos. Y claro, ahí yo creo que guateamos un poquito, pero si nos identificamos con la cruz, si nos identificamos con el Señor, con su sangre, con su sacrificio, con su nuevo pacto, yo creo que eso cambiaría un poquito la historia. Eso. Amén. Amén. Hermanos, en esto del cuerpo de Cristo, bueno, no sé si alguien más tiene algo que decir, como para ir cerrando. Alguien que se quede con algo ahí, que... La hermana Silvia se desmutió, pero no sé si... Dele, hermana Silvia. Lo mío es más un aviso que otra cosa, así que, por favor, dele. Necesitamos escucharla. Ya. Lo que pasa es que yo o sea, como diciendo lo mismo que dijo el pastor Antonio, somos un cuerpo y nosotros estamos, o sea, sabemos que estamos en el cuerpo, ¿cierto? Pero cada uno con una función que el Señor nos indicó. Por ejemplo, yo como decir, yo no sé qué aparte del cuerpo pertenezco, pero yo sé que soy parte del cuerpo. ¿Cuál es la función que me corresponde? Todavía no la sé, ¿cierto? Porque ya como viendo el cuerpo de uno, que podría ser representado en eso, la uña no le puede pedir al ojo lo que hace el ojo, ¿cierto? Y yo creo que en el cuerpo de Cristo es lo mismo, pues yo no puedo exigirle al otro lo que yo tengo que hacer. Y también se ve en la palabra, porque el Señor en la palabra también dice que cuando Él llamó a los trabajadores a trabajar en su viña, Él les dio cierto tiempo a unos a trabajar en su viña y a otros que le demandó menos tiempo. Pero eso no significa que no hayan hecho el trabajo para Él. Y además dice acá que así también nosotros nos vamos a perfeccionar hasta llegar a la estatura de lo que es Cristo, el varón perfecto. Pero así, caminando en el cuerpo. Amén. Eso es mi aporte. Amén, hermano. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Felipe. Bueno. Felipe. Perdón, dale. No. Es que una de las cosas que me quedó como más marcado con la exposición que hizo el pastor Felipe, tiene que ver más con la actitud mía, o la actitud en general frente a la corporación, como lo comentaban delante. Más que buscar qué parte del cuerpo soy, porque o sea, yo lo veo más por la experiencia que he tenido como entrenador. En realidad es un todo, o sea, siempre voy a necesitar gente alta en un partido, gente un poco más baja, gente rápida, gente que lance afuera. Siempre van a necesitar diferentes virtudes para poder lograr un objetivo en común, que es ganar un partido en realidad, va a ser una buena presentación. Entonces, pero tiene que ver mucho con la actitud. Mi actitud frente a la vida, mi actitud frente no, yo no lo veo que se refiera tanto como a la iglesia. Yo creo que se refiere más a yo
con respecto a lo que es la vida en Cristo. Sí. Que es como, o sea, así como lo pienso, en base a como lo estaban comentando. Eso Sí. quería compartir. Y lo otro que me quedó claro es que parece que este es como el curso de los repitentes. Estamos todos... somos como el cuarto C. Estamos todos aprendiendo. Y a lo mejor es necesario volver a cursar todos los grados nuevamente, porque frente a la palabra hay que ser expuesto y si estamos faltos en eso hay que volver a rendirlo nomás. Pero agregar a eso que como expresión del andar, es un andar que se va a dar dentro del cuerpo de Cristo, en esta nueva familia, en este nuevo hombre, porque lamentablemente no es algo que podamos esperar de la demás gente que no conoce al Señor. Bueno, de ellos se puede esperar cualquier cosa, pero entre nosotros estas cosas nos deberían regir como un andar. Y muy bonito lo que dijiste, Felipe. Yo también estoy de acuerdo. Y en eso apunta mucho también a una de las características de la humildad. No creerse más de lo que uno es, pero tampoco creerse menos de lo que el Señor ya ha dicho que somos. Y eso ya nos posiciona como posibles candidatos a andar. Bueno, cada uno tiene que disponer su corazón a ponerse a los pies del Señor y disponer a su corazón a trabajar, pero ya estamos todos en condiciones de poder movernos. Perdón. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo quería decir algo, Pablo. Hermana Cristina. Mira, cuando Feli contaba eso del grupo, del equipo de fútbol que él dirigía o dirige, me acordé que en mi trabajo también trabajamos en grupo y para lograr las metas que nos exigen, ¿no es cierto? Todos tenemos que cumplir. Entonces, si o alguno de nosotros no le va bien, el grupo no le va bien. Entonces, siempre hay para lograr la meta es en conjunto, o sea, cada uno de nosotros debe cumplir su papel, su rol, el que corresponda, y me llamaba la atención en la palabra que decía ahí que esto no es así nada más, sino que es con fe en la medida que le fue dada a cada uno. Aquí la fe es tremendamente importante porque si no creemos, entonces no vamos a avanzar. Solo eso. Amén. A lo mejor también recalcar, hermanos, que hay que estar constantemente teniendo en nuestro corazón y en nuestra mente los primeros 3 capítulos, donde ahí se hace fundamental esta comprensión de dónde estamos, qué fue lo que el Señor nos ha dado, cuáles son las bendiciones. Y en esa posición, en esta nueva categoría de nuevo hombre, de nueva familia, de nuevo cuerpo, ir comenzando a avanzar, a andar, a conducir. ¿Alguien más? Recordarle, hermanos, que vamos a estar subiendo las clases, por si necesita repasarlas, al canal de YouTube, y esa clase se comparte a través de los grupos de WhatsApp. Así que si tienen la oportunidad de repasar, siempre es bueno. Amén. Felipe. Amén. A modo de aviso, la hermana Janet contó que estaba con COVID. En esto de vernos como cuerpo, siempre es bueno estar orando los unos por los otros, así que podríamos terminar orando, incluir la salud de nuestra hermana Janet. No sé si alguien más hace alguna seña o algo que esté pasando por alguna situación de salud que podamos incluirle en esta oración al finalizar.
Si pudiéramos orar, Felipe, por la pastora. Amén. 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 El hermano Mario levantó Hermano la Mario, mano. levante la mano, sí. Lo incluimos entonces también. Amén. Oremos entonces, pues. Siento sentir, o sea, déjense sentir de orar por lo que están padeciendo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo a tus pies, acercándonos a tu palabra, procurando con nuestro corazón estar atentos, con un corazón dispuesto, presentándonos, Señor, como una tierra fértil delante de ti para que tu palabra en nosotros haga vida. Queremos conocerte más, queremos verte más, anhelamos, Señor, que esta experiencia de conocerte traiga vida a nuestro corazón, de nuestro interior hacia afuera, Señor. Nos disponemos delante de ti a estar sujetos, atentos a tu espíritu, disponibles y dispuestos delante de ti para andar como es digno del llamamiento con que nos llamaste, Señor. En esta mirada de cuerpo oramos por nuestra hermana Janet, presentamos su vida delante de ti, ella nos compartió que está con COVID, entendemos que son situaciones complejas, pero que no se han escapado de tu mano, Señor. Así que declaramos la salud con la cual tú nos bendijiste, Padre, en la cruz, esa salud que tú ganaste en la cruz sobre nuestra hermana Janet, en el nombre de Jesús, sobre su familia, sobre su casa, para tu alabanza, para tu gloria. De la misma manera con nuestro hermano Mario, Señor, sea fortalecido en su hombre interior y desde allí venga fortaleza también para su mente, para su cuerpo. En este tiempo, Señor, que Él está pidiendo también por salud, le fortalecemos en el nombre de Cristo, por la autoridad que has puesto en la iglesia por causa de tu obra, Señor. Y de la misma manera oramos y presentamos a nuestra pastora Silvia, que está ya en estos días, Señor, a punto de partir. Entendemos, Señor, que tus tiempos son perfectos, que tú nunca has cometido un solo error. Esta no va a ser la primera vez. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias por la vida de nuestra hermana y pastora Silvia. Gracias por lo que hemos podido disfrutar de ti, Señor, a través de ella. Y en esta hora, Señor, en que sus días se apagan en cuanto a lo terrenal, pero que se abre esta experiencia a la eternidad contigo, Señor. Pedimos que estos días sean días de paz para ella. Que descanse, Señor, como una hija tuya. Que pueda, Señor, tener estos días, disfrutarlos, Señor, aunque parezca extraño. Que pueda disfrutar, Señor, de este momento, del cariño de sus hijos, su familia que la acompaña, pero principalmente de tus caricias, Señor, de tu calor, de tu compañía, de tu abrazo. Declaramos sobre ella, en el nombre de Jesús, la perfecta obra que tú ganaste en la cruz sobre su vida, donde está escrito, incluso antes de los tiempos de tu carne, Señor, antes de la cruz, un hombre viendo hacia adelante dijo que por tu llaga habíamos sido nosotros sanados, por tu herida habíamos sido nosotros curados. Esa palabra, Señor, alcance la vida de nuestra pastora Silvia, y que aquellos dolores, aquellas enfermedades que tú llevaste en la cruz, en esta hora, Señor, esa palabra se haga vida en ella, y en este tiempo de partir, ella parta en un ambiente de paz. En el nombre de Jesús, por la fe la alcanzamos, la bendecimos, tocamos su cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Gracias por la vida, Señor, esa impactante vida de fe, donde tú has brillado. Gracias, Señor. Toda la gloria de esa vida es para ti. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Y ahora, ya terminando este tiempo, te damos gracias por esta comunión. Pastoréanos siempre, Espíritu Santo. Llévanos adelante. Tú sabes dónde están los buenos pastos. Tú sabes dónde podremos descansar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor.